Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa, tomar la carta a los Gálatas en el capítulo 5, del 1 al 6, San Pablo sigue en esa lucha de ver que no le demos tanta importancia al mundo judío, sino que empezar a abrirnos a una realidad nueva, la realidad católica. San Pablo abrió la puertecita del cristianismo, del huevito judío, a las dimensiones de la cristiandad. Cristiandad que significa universalidad. Hoy nos dice San Pablo en su carta: hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues esa libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá para nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale estar o no estar circuncidados. Lo único que vale es la fe que actúa a través de la caridad. La fe que actúa a través de la caridad. En el mundo judío lo vimos cuando Jesús se enfrentó a los fariseos, pues se daba tanta importancia al cumplimiento no solo de la ley de Dios, sino del montón de prescripciones que ellos les habían agregado, que por cumplir esas prescripciones se brincaban la caridad. Está el caso de que decía una de sus prescripciones que si tú le decías a tu padre o a tu madre el dinero con que te podía ayudar, lo voy a donar al templo, es corbán. Entonces, lo siento, ya no te voy a ayudar porque eso lo voy a dar al templo. Al templo todos tenían que dar un impuesto, entonces pues mataban dos pájaros de un tiro, daban el impuesto al templo y no ayudaban a los papás. Entonces había un montón de prescripciones así que llegaban a ser pues injustas, que llegaban a ser contrarias a lo que Dios quería. En el aspecto de la mujer también, el marido podía divorciarse de la mujer sin siquiera decir la razón. Un montón de prescripciones que había que hacían que el judaísmo había caído en ese momento pues en una situación de mucho legalismo. Y a veces siguiendo lo legal caemos en lo inmoral, A veces siguiendo lo ilegal caemos en lo inmoral, ¿sí? Muchas cosas que eran legales pues no eran morales, no eran justas, no estaban bien. Por eso Jesucristo quiere librarnos de esa carga y empezar la libertad que da el Espíritu Santo. Pero pues los judaizantes, repito, con buena intención, porque ellos no veían otra cosa más que su mundito, eran gente de visión pequeña, pues ellos solamente veían su realidad, su hoy, y decían que todos tenían que ser judíos, porque intuían que el cristianismo iba a crecer lo suficiente como para que quedara el judaísmo al margen. Incluso llegaban a temer que el mismo cristianismo engullera al judaísmo y que al rato, en lugar de ser judíos, todos fuéramos cristianos. En un momento los judíos expulsaron a los cristianos, los expulsaron porque sintieron la amenaza. En un momento los judíos hicieron su canon, que nunca lo habían hecho. Hicieron un canon de cuáles libros ellos consideraban inspirados y dejaron fuera aquellos que los cristianos utilizaban. Los cristianos utilizaban la versión de la Septuaginta, la traducción de la Biblia al griego, que incluía otros libros distintos o más amplios que los que tenían el canon palestinense, que solamente aceptaban libros escritos en arameo y dentro de Palestina. Pero sin embargo, un libro escrito en arameo en Palestina lo echaron fuera porque lo usaban mucho los cristianos, el libro del Eclesiástico, del Ben Sirá. Ese fue escrito en arameo y después escrito en Palestina. Sin embargo, lo dejaron fuera porque los cristianos lo usaban mucho. Entonces ellos lo que querían era defenderse porque sentían la amenaza del cristianismo que estaba creciendo de tal modo que los podía engullir. Entonces había un pleito muy fuerte entre cristianos y judíos. Y en ese momento, en el momento de San Pablo, estaba germinándose ese gran conflicto que terminó pues en la separación. Terminó, ¿verdad? Pero sin embargo, en ese momento, pues los cristianos
provenientes del judaísmo pretendían salvar la situación haciendo que los cristianos que venían del paganismo entraran al judaísmo, fueran todos judíos, que se circuncidaran, que siguieran la ley de Moisés. Pero San Pablo decía, es que es algo diferente, algo más grande lo que viene, hay que entenderlo. Y eso no lo entendía. Jesucristo muchas veces reclamó a los fariseos que se quedaban con la letra pero perdieron el espíritu. Andaban cuidando el cumplimiento de la ley exacta y estricta, pero habían perdido la caridad que debe ser el motivo de la ley. Todas las leyes se supone que están protegiendo un valor. Las normas y leyes protegen valores. Una norma sin su valor no tiene sentido, ¿sí? Entonces lo que ha pasado aquí es que las normas habían crecido tanto que ahogaron al valor y era más importante la norma que el valor que cuidaban. Entonces por eso San Pablo nos habla aquí de la fe que actúa a través de la caridad. San Pablo, que en la primera carta de los Corintios capítulo 13 nos dio ese hermoso himno de la caridad. El amor es servicial, el amor es humilde, el amor no se engríe, el amor no se enoja, el amor comparte, el amor no presume, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor no terminará nunca. Ese hermoso himno a la caridad que nos dice San Pablo. Y eso es lo fundamental que debe de vivir el cristianismo, estar fundamentados en el amor. Hay una historia de León Tolstoy, un escritor ruso, que más o menos la historia dice así, ¿verdad? Martín era un humilde zapatero de un pequeño pueblo en la montaña. Vivía solo. Hacía años que había enviudado y sus hijos habían marchado a la ciudad en busca de trabajo. Martín, cada noche antes de dormir, leía un trozo de los evangelios frente al fuego del hogar. Aquella noche, tras hacer esa oración, despertó sobresaltado, porque había oído claramente una voz que le decía: Martín, mañana vendré a visitarte. Se levantó, pero no había nadie en la casa ni fuera. Entonces él entendió que era Cristo quien le había dicho esas palabras. Entonces se levantó muy temprano, barrió, adecentó su taller de zapatería. Dios tenía que encontrarlo todo perfecto. Se puso a trabajar delante de la ventana para esperar a ver a qué horas venía Cristo por ir caminando por la calle. Al cabo de un rato vio pasar un vagabundo vestido de harapos y descalzo. Compadecido, se levantó inmediatamente, lo hizo entrar en su casa para que se calentara un rato junto al fuego. Le dio una taza de té con leche caliente, le preparó un paquete con pan, queso y fruta para que se lo pudiera llevar en el camino. Incluso le regaló unos zapatos. Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar una joven viuda con un niño muy pequeño, muertos de hambre. Iban arrastrando un pesado fardo de leña para poder sobrevivir. También los hizo pasar. Como ya era mediodía, los sentó a la mesa, sacó el puchero que había hecho de sopa exquisita para Jesús y pues les dio la comida. Había comprado una fruta muy cara en ese contexto, una manzana, y el niño se le quedaba viendo. Y él: ¿quieres un pedacito de manzana? Se la comió todo el niño, ¿verdad? Pues sí. Se fueron ellos contentos y la mujer lo bendijo mucho y el niño se fue muy feliz. Pasó la tarde y Martín se entristeció porque Dios no aparecía. Sonó la campana de la puerta, se giró alegre creyendo que era Jesús. La puerta se abrió con algo de violencia y entró dando tumbos el borracho del pueblo. Ay, solamente me faltaba esto. Mira que si ahora llegará Jesucristo, se dijo el zapatero. Tengo sed, hermano, exclamó el borracho. Martín lo acomodó en la mesa, le sacó una jarra de agua y puso delante de él en un plato los restos que habían quedado de la sopa del mediodía. Cuando el borracho se marchó, ya era muy noche. Martín estaba muy triste. Dios no había venido. Se sentó ante el fuego del hogar, pero sorpresivamente la Biblia estaba abierta. Estaba en Mateo 25, donde está el texto que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Cada vez que lo hiciste con uno de mis pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. Su rostro se iluminó
claro, que Dios lo había visitado. No una vez, sino 3 veces. Y Martín aquella noche se durmió pensando que era el hombre más feliz del mundo. La fe que actúa a través de la caridad. Hoy celebramos a San Juan 23, que en una ocasión dijo, amar es dar lo mejor de mí mismo a quien ahorita lo necesita. Lo demás son palabras bonitas. Que sepamos vivir nosotros también esa fe que actúa a través de la caridad. Que de esa manera expresemos que somos católicos, que somos cristianos, viviendo la fe que actúa a través de la caridad. Tarea del día de hoy. Haz un acto de caridad especial el día de hoy. Algo especial. Yo sé que tú eres muy bueno con la gente que te rodea. Hoy. Haz algo especial. Incluso por tu propia familia. Incluso por tu marido. Hazle las enchiladas que te tiene tiempo pidiéndolos y que te da flojera porque, no sé, lo que tú quieras, pero algo que sea un gesto de caridad, ya sea para tu familia o para alguna persona necesitada que tú conozcas. Tal vez sepas que en tu comunidad hay alguien que está necesitando ayuda. Hoy hazlo. Hoy haz un gesto especial de caridad, con la plena conciencia que a Cristo se lo estás haciendo y que a Cristo no se queda con nada. El día de hoy. Mensajes positivos.